Volumen 5, capítulo 25. Las vibraciones y retumbos del suelo se hacían cada vez más y más fuertes. Los monstruos pronto llegarían a la superficie. Aunque ya se habían recibido informes de que los residentes habían sido evacuados, todavía les llevaría tiempo llegar a la zona de seguridad al pie de la montaña. Si a los monstruos se les permitiera vagar libremente aquí, existiría el riesgo de ser alcanzados en las montañas. Por eso Harold se quedó aquí según el plan, para retrasar su progreso. En la plaza central de la localidad se colocaron varias decenas de barriles. Harold está frente a ellos, empuñando dos espadas y rompiendo los barriles uno tras otro de manera caótica. Como resultado, un líquido rojo violáceo intenso se derrama de las partes rotas, manchando rápidamente el suelo de piedra. El líquido se llamó botella roja, un elemento que tiene el efecto opuesto al de la botella blanca, que repele a los monstruos y reduce las tasas de encuentro. En cambio, atrae monstruos. En la historia original, se usaba principalmente para cazar monstruos de manera eficiente que otorgaban puntos de experiencia y elementos raros. Los monstruos circundantes se sintieron atraídos por el olor y se reunieron en el área. Todas las barricas preparadas se rellenan con botella roja. Harold destruyó a todos y cada uno de ellos. Naturalmente, una gran cantidad de monstruos correrán hacia esta plaza. Harold debe derrotar a tantos como sea posible y ganar el mayor tiempo posible. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo. Harold respira un poco y mira hacia el sol poniente. Una vez que caiga la noche, la velocidad de los evacuados que viajan a través de las montañas disminuirá. Por lo tanto, debe mantener a los monstruos ocupados por un periodo más largo. Viendo la situación de nuevo, solo podría describirse como desesperada. Y por eso Harold se ríe. La sonrisa fría y despiadada que ha mostrado innumerables veces desde que se convirtió en Harold. Se convierte en la señal del comienzo de la batalla. Los temblores del suelo se hicieron más fuertes y sonidos destructivos y polvo se elevaron desde la dirección donde se encontraba la entrada al túnel. Presumiblemente, los monstruos que habían surgido del túnel avanzaban mientras demolían edificios. Sin embargo, las criaturas que surgieron no eran solo seres enormes con el poder de destruir edificios a medida que avanzaban. El primer monstruo que llamó la atención de Harold fue una criatura cuadrúpeda. Con su forma flexible que recuerda a la de un leopardo, medía unos 3 metros de largo y poseía feroces colmillos y garras gigantes. Black Saber. Era un monstruo que apareció en el juego desde la mitad del juego en adelante, conocido por su agilidad y alto poder de ataque. Pero eso es todo. Harold pronunció fríamente esas palabras y evadió sin esfuerzo los ataques de los 3 Black Sabers que se acercaban, que se abalanzaron sobre él con sus colmillos y garras expuestos. Con movimientos mínimos, rápidamente decapitó sus cabezas. Para cualquiera que presenciara la escena, habría parecido como si las 3 cabezas hubieran sido cortadas en un instante. La sangre brotó de los cuellos cortados cuando los Black Sabers cayeron al suelo. Este olor a sangre estaba destinado a atraer más monstruos a la ubicación de Harold. Como estaba planeado, justo después de derrotar a los Black Sabers, varios monstruos avanzaron. Había docenas de Black Sabers recientemente enviados y, de un vistazo, cientos de monstruos humanoides como goblins y trolls parecían insignificantes. También había varios Horneats, criaturas con las que Harold había luchado en pasadas expediciones de exterminio. El grupo de monstruos llenó la calle, acercándose a Harold como un maremoto, amenazando con engullirlo. Bolt Lance. En respuesta a estas criaturas, Harold primero desató su magia. Con una distancia de varias docenas de metros todavía entre ellos y los monstruos alineados en una densa línea recta, presentaban un objetivo excelente. Perforó a varias criaturas con Bolt Lance, desestabilizó su equilibrio con Grand Punisher, interrumpiendo su formación y quemó a los monstruos caídos con Flame Column, causando daños también al área circundante. En una batalla de resistencia, se abstuvo de usar magia increíblemente poderosa desde el principio, pero aún así logró reducir constantemente su número. Al comenzar derrotando a docenas de monstruos, pudo progresar. Sin embargo, eso por sí solo no conduciría a su completa aniquilación.
Después de desatar varios hechizos, finalmente entró en combate cuerpo a cuerpo. Si dejo de moverme, estoy acabado. Evadir y atacar simultáneamente. Asegurar una muerte segura con un solo golpe. Sin embargo, Harold se mantuvo extremadamente tranquilo al afrontar la situación. Si dejara de moverse, estaría rodeado por un número abrumador y encontraría su fin. Para evitarlo, se centró en evadir los ataques en lugar de afrontarlos directamente. Para permitir este movimiento, eligió un espacio abierto que obligó a los monstruos a dispersarse. Además, para mejorar su maniobrabilidad, desató una serie de hechizos para reducir la densidad del grupo líder. Sin embargo, simplemente evadirlo no sería suficiente a largo plazo. Por lo tanto, sus acciones evasivas se convirtieron en movimientos de ataque hacia los monstruos que evadía, e incluso en momentos desafiantes. Evadir sirvió como acción preparatoria para el siguiente ataque mientras evaluaba continuamente las posiciones de los monstruos circundantes. Esquivó el ataque mordaz y el ataque del sable negro moviéndose hacia la izquierda, luego rápidamente giró su garrote, cortando el brazo del goblin que estaba a punto de lanzar un ataque, junto con su cabeza. Cuando Hornhar intentó atacar desde atrás, Harold lo evitó con una voltereta hacia atrás y usó la roca gigante que pasaba bajo sus pies como punto de apoyo para dar un salto. Además, empaló la boca del grifo, que se estaba preparando para desatar magia desde arriba, con su espada negra, provocando que falleciera. Harold apartó el cuerpo del grifo mientras caía impotente y sacó su espada. Descendiendo según la gravedad, Harold observó los monstruos que todavía estaban vivos y esperando debajo de él. Si pudiera realizar una carrera aérea, podría evitarlos, pero sería difícil ejecutar tal técnica sin suficiente velocidad. Sin embargo, no había rastro de pánico en el rostro de Harold mientras pasaba fríamente por alto a los monstruos. Harold apretó su brazo derecho. La espada que sostenía en su mano derecha crujió y emitió un brillo tenue, cargado de un mayor poder mágico. Sin dudarlo, Harold arrojó la espada. Fue impulsado con tal fuerza que podría considerarse un disparo en lugar de un lanzamiento, perforando la cabeza del Ornead. En ese momento, Harold gritó: «Raihim». Hubo un destello deslumbrante que pareció repintar el crepúsculo con un estruendo atronador que rugió unos instantes después. Después de que pasó, en medio de las llamas y el humo negro, Harold se quedó solo. A muchos de los monstruos golpeados por el ataque que superó incluso un rayo se les quemaron los cuerpos y se les extinguió la vida. La copiosa cantidad de sangre que manchaba el suelo de la plaza se evaporó, y el sofocante olor a sangre fue poco a poco disimulado por el creciente olor a restos carbonizados. Cuando lo usó por primera vez, Raihim solo era capaz de atacar dentro de un rango de unos pocos metros con sus 4 rayos. Han pasado 8 años desde entonces. Ahora, Harold, con un físico talentoso y bien entrenado, ha perfeccionado a Raihim, que alguna vez fue una habilidad mediocre en el juego, hasta convertirlo en una técnica que puede destruir docenas de monstruos con un solo golpe. Una piedra se rompe y explota cuando es alcanzada por un rayo. Harold luego toma su espada que cae de la cabeza cortada del monstruo Ornead, fijando su mirada en el siguiente enemigo. Aunque los monstruos que se habían reunido en la plaza han sido eliminados, todavía hay restos que avanzan constantemente. Además, en sus ojos carmesí se reflejan las figuras de grandes monstruos que fácilmente superan los 5 metros de longitud. Acompañados de monstruos pequeños y medianos, se acercan a Harold. Si a lo que se enfrenta actualmente es a la vanguardia del enemigo, entonces esa debe ser su fuerza principal. Sin duda, su número y fuerza están en un nivel completamente diferente. Aún así, su objetivo sigue siendo el mismo. Simplemente matará a tantos como sea posible. Haré de esta ciudad tu tumba. Sé agradecido mientras mueres. Asombroso. Uno de los miembros de Frieri, sin darse cuenta, murmuró esas palabras desde el interior de la torre situada sobre los muros de piedra que rodean la ciudad de Burston. Debido a la distancia entre los muros de piedra y el centro de la ciudad, era imposible ignorar la vista de la batalla en curso.
Sin embargo, los frecuentes relámpagos y las columnas de fuego que se elevaban acompañadas de estruendosos rugidos contaron la historia de Harold, el maestro del joven, enzarzado en una feroz lucha. Para enfrentarse solo a hordas de monstruos, ¿cuánto miedo sentiría uno? ¿Cuánta determinación sería necesaria? Harold Stokes, un joven que aún no había cumplido los 20 años, reprimió tales temores para salvar a la gente de este pueblo, arriesgando su vida en la batalla. Oye, ¿estás ahí? Kakei-san, ¿por qué estás aquí? Dándose la vuelta cuando inesperadamente lo llamaron desde la entrada de la escalera que conducía a la torre, allí estaba Keith, quien se suponía que se había dirigido al pie de la torre como escolta de los refugiados. Quizás debido a que estaba demasiado concentrado en la situación de la batalla, no había notado la presencia de Keith. Keith respiraba con dificultad y el sudor le corría por la cara, lo que indicaba que había corrido una gran distancia. Dejé la protección de los residentes al personal restante y a los caballeros. Más importante aún, ¿cómo diablos está la situación? Hasta ahora, según lo planeado. La batalla se lleva a cabo cerca de la plaza central. Cuando Keith escuchó por primera vez el plan, pensó que era demasiado imprudente. Sin embargo, las habilidades de combate de Harold parecen superar con creces la imaginación de una persona común, ya que ha estado reteniendo una gran horda de monstruos en la plaza durante más de 15 minutos desde que comenzó la batalla. No parece que se haya convertido en el peor de los casos que anticipó el jefe. Keith dijo con una voz ligeramente aliviada. El peor de los casos que Harold había anticipado cuando se transmitió el plan a los miembros de Frieri era que las botellas rojas no atraerían a los monstruos. Suponiendo que los monstruos de diferentes razas se mantuvieran silenciosos bajo tierra debido a algún medio de control, existía la posibilidad de que sus principios de comportamiento difieran de los monstruos tradicionales. Si ese fuera el caso, los monstruos podrían perseguir a los residentes que evacúan, ignorando a Harold por completo. Ese era el peor de los casos que había imaginado. Bueno, eso es correcto. Lejos de ser el peor de los casos, ni siquiera ha habido un solo informe de fuga. Esperar. No hay ni uno solo. Sí, eso es correcto. No importa cómo lo mires, eso es demasiado extraño. Eso es cierto ahora que lo dices. Ya es bastante extraño estar luchando a la par o incluso mejor contra una cantidad tan grande de monstruos. Bueno, supongo que tienes razón. Incluso si uno pudiera derrotar por sí solo a una horda de monstruos, el número supera varios miles. Parece físicamente imposible evitar por completo cualquier fuga. Sin embargo, no ha habido informes de los exploradores escondidos en la ciudad. Se comunican regularmente con distintos lugares a través de señales luminosas de las que solo los miembros de Frieri están informados, por lo que no debería haber ningún error. Hay algo que me molesta. Al pronunciar esas palabras con voz quejosa, Keith expresa una sensación de inquietud que el hombre también siente pero que no puede expresar con palabras. ¿Será que están pasando algo por alto? Pero preocuparse por ello aquí no ayudaría a identificar la causa de este malestar. TCH, bueno, por ahora, está bien, ¿están todos preparados? Estamos listos sin demoras. Podemos irnos cuando sea necesario. Si Harold muriera o no pudiera contener a los monstruos, se han hecho preparativos para detonar la torre en la parte superior de la puerta sur, que sirve como entrada y salida de la ciudad para bloquear la puerta. Por esa razón, los exploradores se han escondido por toda la ciudad, monitoreando cuidadosamente la evolución de la situación. Sin embargo, esta es una medida desesperada. No hay garantía de que la torre derrumbada bloquee efectivamente la puerta, y si los monstruos se vuelven más agresivos, existe el riesgo de que atraviesen los muros de piedra. Como precaución, se han establecido líneas de defensa cerca de la puerta y se han instalado explosivos adicionales, junto con materiales combustibles, en un intento de incinerar a los monstruos que se abren paso o infligir daño y ganar tiempo. Si es posible, espero que podamos evitar hacer esto. En ese caso, significa que no podemos garantizar la seguridad de Harold Sama.
Estar en una posición de defensa solo contra miles de monstruos es similar al suicidio, y si alcanza un estado crítico, bloquear la entrada y prenderle fuego está lejos de ser una idea sensata. Como punto de encuentro de emergencia, se ha designado la torre occidental y en caso de emergencia, también existe la opción de buscar refugio en la parte superior de la torre de la puerta norte. Sin embargo, dado que hay un túnel cerca del que emergen monstruos, es cuestionable si se podría llegar allí en un estado de evacuación necesaria. ¿Por qué Harold Sama iría tan lejos? ¿Quién sabe? Pero para el jefe, debe ser algo por lo que valga la pena arriesgar su vida. ¿Es una cuestión del llamado orgullo noble? He visto y oído hablar de nobles que viven en consecuencia, pero nunca he visto a ninguno llegar tan lejos por el bien de su gente, a pesar de que ni siquiera es su propio territorio. Las palabras de Kid fueron precisas. Ciertamente, las acciones de Harold están destinadas a salvar vidas y, en ese sentido, deben ser elogiadas. Sin embargo, no queda rastro de la nobleza que conocía. Además, sus métodos de combate se desviaron mucho del sentido común. Harold arriesga su vida como si nada. Al principio, Kid pensó que era una manifestación de su absoluta confianza en su propia fuerza. Pero ahora las cosas son diferentes. No importa cuán grande sea el peligro, nunca huye ni duda, sino que ataca de buena gana. Su comportamiento parecía más como si estuviera buscando un lugar para morir, en lugar de intentar salvar a alguien más. ¡Ey! Es una señal. En medio de la represión de pensamientos amargos, la voz de Kid devolvió al hombre a la realidad. Para estar absolutamente seguro, utilizó binoculares para confirmar el contenido de la señal. Al ver el mensaje, el hombre se quedó sin palabras. No, de ninguna manera. ¿Qué ocurre? En respuesta a la pregunta de Kid, el hombre permaneció en estado de shock. Figura, niño, solo. No podría ser. Ya sea un rezagado o un intruso, de cualquier manera, todavía hay un niño dentro de esta ciudad. Ese fue el momento en que se hizo añicos la suposición del peor de los casos que Harold había imaginado. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, los invito a suscribirse para que no se pierdan los próximos capítulos. Recuerden apoyar la obra y mi trabajo dejando su me gusta aquí abajo. Ahora sí, hasta el próximo capítulo.